Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mis 3 Centavos con Roberto Ibarra, gente extraordinaria. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener aquí a Gerardo Herrera. Él es cofundador de LabCap y nos va a platicar un poquito del tema de Venture Capital. Pero antes de eso, Gerardo, gracias por aceptar la invitación. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí contigo otra vez. Otra vez. Retornando tantos años atrás. Tantos años. Buenísimo. De entrada, algunas cosas que te marcaron a ti como en la adolescencia para decidir de entrada por qué estudiar ingeniero civil. ¿Qué fue? Ingeniero civil. Tenía muchas ganas de trascender. Creo que es una palabra que no usamos lo suficiente y que al final de cuentas todo el mundo lo hace. Normalmente trasciendes vía tus hijos, pero yo decía, oye, cuando lleguen mis hijos me gustaría que vieran una presa, un edificio, un puente, y decir, yo hice eso, ¿no? Lo cual sí lo logré hacer porque me tocó estar muy activo en toda la construcción inicial del proyecto de Esfera. Aquí en Monterrey hay una plaza muy grande que se llama Esfera. Entonces ya mínimo puedo decir, mira, algo de ahí hice. Tu papá lo hizo. Entonces te gradúas y empiezas a trabajar, haces el proyecto aquí en Monterrey muy grande de Esfera. Y ahí, ¿qué estaba pasando por tu mente en cuanto ya que empezaste a ver ese trascender? ¿Por qué la maestría? O sea, ¿qué estabas pensando ahí? Fíjate que estuvo chistoso. En un recorrido de obra me lastimo la espalda. Me quedo 6 semanas en capacidad, sin poder ir a la obra y así. Y de repente me empezó a meter, ¿no? Y ya me había pasado mucho decir, oye, no manches, o sea, era una obra de 500 millones de pesos. ¿Estabas en casco y botas, literal? El casco y botas, pero a mí me tocaba estar por parte de Esfera, de Scala, una gerencia de proyectos. O sea, a nosotros nos tocaba manejar los contratos y a los proveedores que estaban en obra. Entonces también me tocaban los dos lados, ¿no? Que era lo padre. La parte del proyecto, con los dueños o la gente que estaba invirtiendo en el proyecto, y por otro lado, pues la obra. O sea, la verdad es que además es una muy buena empresa, Scala. Y entonces, pues ya no puedo ir a la obra, me quedo 6 semanas encerrado en mi casa, ayudando con lo que podía, ¿no? De que, oye, pues pásame un plano y lo reviso. Y ahí es donde de repente digo, no manches, o sea, ¿cómo funciona la dinámica económica de este huecote gigante que se hizo aquí? Por lo mismo que no puedo estar en la obra, empezamos a ayudar en la parte de comercial y me empieza a ser muy interesante, oye, pues cómo llegaste a 40,000 pesos por metro cuadrado, ¿no? La renta de 500 pesos por metro cuadrado, lo que sea. Y me empieza a dar muchísimo ese gusanito. Un amigo que yo había conocido en Soriana, que fue mi trabajo anterior, igual haciendo ingeniería civil, sobre todo ahí en proyectos, me invita a comer y me dice, oye, vente, vamos a comer. ¿Incapacitado o no? ¿Seguías incapacitado? Sí, ya andaba así todo recto, pero podía comer, o sea. Entonces fuimos ahí al Papalote y yo me acuerdo que cuando yo lo conocí, él decía, yo vengo saliendo del IPADE. No, pues van a ser las fechas, ve y te presento a Gaby y todo, no sé qué. Gaby es la dirección del IPADE para entrar. Y dije, bueno, pues voy a ver qué onda, ¿no? No, ya te hago el examen mañana y las entrevistas. Y yo dije, espérame, no sé ni qué está pasando. Y la verdad es que fue una oportunidad muy, muy, muy chistosa porque además luego lo decía, no, hay un financiamiento y pues, todavía en ese entonces había becas de CONACYT. Como que se alineó todo perfecto y esas veces así dices, ¿qué tan probable es que vuelva a haber una oportunidad así? Y pues la tomé, ¿no? Entonces la verdad es que estuvo chistoso y ya dentro de la maestría definitivamente las finanzas es algo que a mí me gusta mucho. Y bueno, el emprendimiento es algo que la verdad es complicado, es súper difícil, al menos de vivir, pero creo que una vez que te gusta es muy difícil salirte de ese mindset. Ya. Y de ahí entonces empiezas la maestría, empiezas a meterte a las finanzas, encuentras ahí tu pasión, la reencuentras. El tema de irte a Londres y empezarte a meterte a este mundo de private equity, venture capital, ¿eso es durante la maestría o ya saliendo de la maestría? No, durante la maestría. Fíjate que me toca también tener un trabajo en la maestría. Era de tiempo completo, entonces había nada más dos trimestres que eran como fuera de la escuela, que era uno que era un proyecto de verano, que se hace con una empresa. A mí tuve la fortuna de que me contratan en Mérida, unos desarrolladores muy grandes de allá, y me hacen literal ser una comercializadora de unos productos. Y al mismo tiempo, de repente empiezo a ver ciertos temas de sus desarrollos de bienes raíces, el pricing, esto, el otro. Prácticamente era un capital privado, nada más que ahora 100% de familiar, ¿no? Era un tema patrimonial. Entonces me empieza a gustar mucho ese tema como de desarrollo de empresas y desde cero, por así decirlo. Y en Londres me refuerza mucho porque prácticamente todas las clases
en las que me pude haber inscrito porque no era alumno de la escuela, eran muchas de emprendimiento y de finanzas, sobre todo corporativas, un poquito más aterrizados, ¿no? Entonces, ahí me empieza a dar muchísimo el tema de innovación, el tema de que pues, los casos de éxito allá son muy comunes, ¿no? O sea, allá la pizzería de la esquina se hizo un modelo gigantesco y es un Domino's Pizza, ¿no? Y fue impulsado por Capital Emprendedor. Y lanzan un IPO y se hacen Exacto. Y todo. Entonces ahí desde las pizzerías son ese tipo de modelo de negocio y me quedo con ese chip, ¿no? Y digo, ¿por qué en México no tenemos algo así, no? O sea, y obviamente llegas y ya ves todo el ecosistema que se estaba... Si bien ahorita creo que todavía seguimos en desarrollo como ecosistema, llegas y ves fondos grandes que ahorita son lo que es el referente en el capital privado, al menos en el capital emprendedor en México, y empiezas a ver todo lo que están haciendo empresas que ahorita ya son nombres bien comunes, que ya hasta gigantes, que hace 4 o 5 años no escuchabas, ¿no? Entonces, esa parte era lo que me movió, sobre todo en esta industria, que creo que a nivel global es una industria muy padre, pero a nivel México está agarrando un dinamismo muy padre. Está en pañales, ¿no? Está muy en pañales, definitivamente. ¿Puedes ayudarnos a ir definiendo un poquito, para empezar, qué es el Venture Capital? Claro. Dentro del tema de inversiones o capital, pues creo que hace 3 o 4 semanas vi que estabas platicando sobre todo lo que eran en bolsa, ¿no? Los bonos en bolsa, acciones, bueno, todo eso es como capital. Títulos de bursátiles. Exactamente. Entonces, todo lo que no es bursátil entra dentro de una parte de capital privado. Este capital privado, ¿por qué es privado? Porque no necesitas reportar a la bolsa, no es pública la información, es privada. Entonces, dentro de esa rama existen los proyectos de infraestructura, de bienes raíces, y hay una parte que es para empresas. Ese se divide dependiendo de la etapa de la empresa, ¿no? Entonces, pues de repente ves las noticias, ¿no? Los mega deals de Rappi de un billón, 500 millones de dólares, que obviamente ya son para empresas en una etapa muy grande. Pero antes de llegar a esa etapa, ahí lo que se conoce primero es el inversionista ángel. Bueno, es el Friends, Family and Fans, para no ofender a nadie. Ajá. Y es una fuente muy confiable. En México, en realidad, yo de las muchas veces que he presentado proyectos o que he conseguido inversionistas, siempre les pregunto, ¿alguien de ustedes ha invertido en un primo, un hermano? No, pues sí. Eso es que realmente ese es el Friends, Family and Full y esa es la primera parte semillita de lo que es todo lo que es capital privado. Ya cuando esa empresa pega y tiene tracción y tiene muchas cosas, buscas lo que es el capital semilla. Ya buscas ángeles o capital semilla, dependiendo qué tan rápido puedas crecer, qué tan exponencial es tu negocio. Y después de eso ya vienen las expansiones, ¿no? O sea, una ronda ya de millones de dólares, en donde ya normalmente es, oye, quiero expandir esto a todo el territorio nacional, o quiero ya exportar. Entonces son mucho de lo que siempre les digo a la gente que viene con nosotros a pedirnos capitales. Este modelo de hacer negocio en el tema de capital privado y el venture capital es para acelerar algo. No es necesariamente porque siempre haga falta. Porque hay muchos negocios que crecieron muy grandes y son muy grandes y muy exitosos hoy que no tuvieron nunca esto. Entonces, exacto, y que no lo ocupan. Entonces, es un tema de quiero crecer rápido, quiero hacerlo lo más rápido posible, quiero disrumpir una industria y normalmente tiene un tema muy fuerte de que es ceder el poder, ¿no? Lo podemos ver en un ejemplo ahí. Lo podemos ver en el ejemplo de la bolsa, para empezar. O sea, en México, la mayoría, el tema accionario en nuestro país, desafortunadamente, está todavía muy cerrado. Hay muy pocas empresas que cotizan en bolsa, porque todavía el control de esta empresa familiar, ceder ese capital social, no lo quieren hacer, ¿no? Oye, y platícanos un poquito, entonces, dentro de este mundo del capital privado, tú regresas a México. Me imagino que ahí es donde empiezas de curioso. ¿Cómo nace el AppCap? ¿Cómo llegas a donde estás hoy? Fíjate, ya así como cofundador no me toca tanto. El título, la verdad, es para mis socios, que yo en los pasillos del IPADE me encuentro un amigo de ingeniería civil, él haciendo la maestría de medio tiempo, que es la ejecutiva, él sigue trabajando y yo era de tiempo completo. Y empezamos a platicar, ¿no? Y le digo, oye, traigo proyectos de bienes raíces. Entonces me uno a él, me invita a unirme a él, gracias a Dios, y pues va al tema del bienes raíces, ¿no? Y a su lado, él y mi otro socio tenían ahí un tema de pues invertir en empresas chicas. Okay. Por una u otra razón, el proyecto de bienes raíces empieza a tardar, que es lo más típico. Entonces, empezó a meterme en esos proyectos que ellos ya traían.
pues me dan la confianza de decir, órale, pues instruye esto, ¿no? Vamos a hacerlo más grande, tú dedícale más tiempo. Y ahí empieza. Y la verdad es que fueron una serie de eventos afortunados, el cómo pues, pudimos crecer a lo que ahorita estamos, que es un tema mucho más institucional. Tomo un curso en México de 10 semanas que me tomó de viernes a sábado 10 semanas completas yendo a México. La novia estaba muy contenta. Ahora mi esposa. Entonces, además empezó en su cumpleaños. Entonces, ese primer fin de semana estuvo bien divertido para mí. Pero fíjate que ahí la última clase estaba María Arisa, la que entonces era la directora de la Mixcap. Y luego ella tenía una facilidad para hacer que la gente se uniera a la Mixcap. Oye, pues están haciendo esto, únanse, no importa si están chiquitos o grandes, métanse y les va a servir un chorro. ¿Qué es la Mixcap? Sí, la Mixcap, perdónenme, es la Asociación Mexicana de Capital Privado. Okay. Ahí estamos, no todos, porque hay muchos fondos que no se quieren registrar, lo cual es súper válido. Muchos de los fondos que estamos dispuestos a compartir información, a hacer de un ecosistema un poquito más grande, como una cámara, ¿no? Así como la Cámara de la Construcción o las cámaras de restauranteros, lo mismo, pero es una asociación de fondos de capital privado en el cual viene todo, ¿no? Emprendedor, infraestructura, bienes raíces, capital de crecimiento. La verdad es que es una asociación muy, muy buena. Creo que a todos los que nos escuchan, si tienen dudas de cómo funciona o los fondos que existen en México para el tema que quieran. Ahí vas con ellos y diga, ¿eso es para los emprendedores que quieren buscar capital o es para quién es? Para todos. Lo padre de las asociaciones que estamos, o sea, hay diferentes círculos, por así decirlo. Está el tema de los emprendedores, entonces tú te metes y dependiendo de la estrategia, se le conoce la estrategia de capital privado, pues estás englobado, ¿no? Y para emprendedores, bueno, ¿en qué etapa, no? Que hay fondos muy grandes que te dicen, no, pues yo nada más invierto en empresas ya de 5 millones por ticket de dólares, ¿no? Entonces, yo traigo la idea apenas. Entonces, depende de la etapa y ahí te los van acomodando. También si tienes un proyecto de bienes raíces, eres un desarrollador y necesitas capital, hay muchos fondos que dedican a esta parte del bienes raíces, que además creo que es la gran mayoría. Y entonces ahí te invita esta persona, María. te invita y ¿qué? Y luego nos dijo, no, pues sí, a ver aquí en Monterrey, ¿quién nos hace? Necesitamos como el respaldo de alguien, ¿no? Cita Horvat es la primera que nos dice, claro que sí. Cita es una abogada muy, muy buena, es especialista en todo el tema de capital privado aquí en Monterrey. Y luego o sea, pero en menos de un año que yo empecé todo el tema de, bueno, pues sí, vamos a agarrar rap, que vamos dando el forma, ya estábamos en eso, ¿no? O sea, y pues yo nada más llegaba con mis socios y decía, pues esto es un tema bien complicado porque pues te piden, bien o para ser parte de la asociación, te piden, oye, pues cuáles son tus mejores prácticas, haz esto, haz el otro, muévete, vamos a hacerlo mejor para que el ecosistema crezca. Entonces, y la verdad es que mis socios siempre dijeron, no, vamos, o sea, el chiste es esto, es crecer, hacerlo bien. Entonces, la verdad, y siempre apoyándome. Entonces, la verdad, estuvo padre. Ahí nació el AppCap, entonces. Y ahora, vámonos un poquito más en el tiempo. Bueno, ahorita con la situación particular de la pandemia, creo que es peculiar lo que está pasando ahorita. Vámonos un poquito antes de eso. Cuando nace el AppCap y cuando empiezas tú a meterte más a fondo a este mundo, ¿qué piensas cuál es ahorita la realidad en México de todo el tema del emprendimiento? Desde mi punto de vista, de entrada es un tema como un poquito de moda, que a lo mejor no sé cuántos años tengas, pero mi generación en particular, te graduabas y lo último que pensabas era en emprender. O sea, sino al contrario, querías irte a una empresa grande, sólida, con estos career programs que te aceleran 2 años, te mandan a todas las áreas. Hoy las nuevas generaciones, a mi parecer, pues no están buscando tanto eso, sino más emprender. Entonces me imagino que te metes a esto, ya hay muchos grandes jugadores, hay muchos charlatanes, como en cualquier industria, y a la par hay quizás, me imagino, hay muchos nuevos emprendedores. ¿Cómo es ese mix? ¿Dónde entras tú? ¿Cómo filtras? ¿Cómo funciona el mundo ya detrás de bambalinas? La realidad. Pues mira, yo creo que los charlatanes siempre van a existir. Hay gente, yo como tú dices, y creo que es un tema, lo platicamos en un podcast que tenemos yo y otros 2 amigos, que mucha gente ya emprende por decir, soy emprendedor y soy el rockstar, y se preocupa más por aparecer en todos lados que realmente por su negocio, ¿no? Eso, la realidad es que cuando ya eres un fondo y tienes una capacidad de análisis de empresas, te ayuda mucho. Porque nuestro proceso de filtración, que es el que me preguntabas, es, pues me llega el pitch, del pitch
si nos gusta la idea, el equipo y vemos una cuestión dentro de lo que estoy viendo, que normalmente, y eso es algo muy bueno que sale, los fondos tenemos una cosa que se llama tesis de inversión, que es como nuestros parámetros de donde podemos invertir y no invertir. Entonces, no todos los fondos invierten en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente me dice, oye, energías, que traigo un super proyecto de baterías o de paneles. LabCap no tiene, no estamos en exacto. Okay. Hay muchos fondos que tienen, es más, específicamente el tema de energía. Pero nosotros no, entonces, y la gente luego se siente mal porque, no, es que tú no quisiste invertir en mí. Es que yo no puedo, o sea, porque no es mi dinero, no es dinero de Gerardo, es dinero de inversionistas que confían en nuestra tesis y en nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es la tesis de LabCap? La tesis de LabCap son 4 sectores, por así decirlo, servicios. Todos tienen que tener una base tecnológica, ¿no? No base tecnológica, una app o no, o sea, es ¿qué te diferencia en un tema tecnológico que pueda ser exponencial? O sea, para que sea escalable, digamos. O sea, tiene que ser un negocio de servicios con algún refuerzo tecnológico para que pueda escalar. Hay servicios, obviamente, que nos gustan mucho, por ejemplo, el tema de salud, el tema de las fintechs, que al final de cuentas ahorita ya creo que ya vas un poco tarde, pero hay todavía mucha innovación en ese sector. En el tema agroindustrial, si tú te das cuenta, nosotros por hectárea sacamos 2 toneladas de frijoles, entonces un ejemplo, y en esos años sacan 6. Entonces dices, oye, espérame, nosotros nada más tierra, pero pues hay que ser más eficientes también. Entonces, en esa parte, en la parte de consumo, estamos mucho en el tema de snacks saludables y bebidas. Y son industrias que ves adquisiciones, ¿no? También no nada más es como que, la lógica, hay una lógica de negocio. Y tech, o sea, lo que es tecnología, industria 4.0, telecomunicaciones. Entonces, nos gustan mucho ese tipo de empresas, o es lo que realmente podemos agregar valor, ¿no? Mucho de lo que yo les digo y los comparto a los que nos están escuchando es el tema de que los fondos tienen que servir como un valor agregado más allá del dinero. El dinero tiene que ser importante, pero si tú ves que tú tienes un problema en consiguiendo clientes, busca un fondo que te pueda conectar bien, ¿no? O sea, que tenga esos conectes, que sepa de la industria. Hay muchos fondos que sí te dan dinero por darte dinero y luego se vuelve una carga y se vuelve más complicado. Hablando de una deuda quizás, ¿no? Es más una deuda. Sí, no, si es deuda, la verdad es que yo digo, pues no, mejor vayan, digo, hay formas de obtener deuda. Hay veces que la deuda es suficiente y tú sabes que la vas a poder repagar y que tú estás muy seguro de hacerlo, también se puede. Creo que, digo, los fondos son tema para algo exponencial. Muchas veces la gente dice, es que fui con un fondo y no me hicieron invertir y traigo una super idea y un super negocio. Si no es tan exponencial, es muy complicado. ¿Por qué? Porque la verdad es que pues tienes por probabilidad, o sea, ya si nos vamos a números, que es parte de lo que... El juego del Venture Capital realmente es un juego de probabilidad y es un juego de saber batear bien tu bola, ¿no? Sabes que muchas de las bolas no van a dar y eso es algo que todos los fondos sabemos. No, es imposible que todos digan, todas mis empresas fueron unos quitazos. No, ni será, ¿no? Y es parte de... Por eso al que sí le pegues, tiene que ser un muy buen home run, ¿no? Para tener esa carrera asegurada y no quedarte en base. Hablando de béisbol. Pero bueno, entonces creo que es esa parte. Nosotros, yo creo que el mundo del Venture Capital ahorita, y regresando al tema de la pandemia, porque creo que sigue siendo y seguirá por un rato el tema, es a veces hasta contraintuitivo. Tú dices, oye, ahorita no, nadie quiere invertir. Pero ahorita, naturalmente, es como de los mejores momentos para invertir porque es cuando la gente empieza a innovar. Airbnb, Facebook, todo se desarrolló en la crisis del 2008. O sea, ahorita la gente dice, ¿qué hago? ¿Qué vendo? Y como el mercado y el consumo y todo va modificándose a algo que nadie sabe, alguien está viendo oportunidades ahorita, ¿no? A mí el otro día me dijeron una frase que me gustó mucho, que es, en tiempos de crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos. Entonces ahorita la verdad es que sí, definitivamente tienes que ser más selectivo y tienes que tener mucho cuidado porque mucha gente está con deuda mala y te están pidiendo dinero para salir de eso y definitivamente no es quizá una inversión muy sana. Quizás sí, quizás es una empresa que sigue teniendo flujos muy buenos, pero pues la deuda se lo comió y quizás rescatar esa deuda es algo muy padre y la empresa sigue creciendo, perfecto. Pero definitivamente ahorita, pues tasas de intereses en Estados Unidos casi a cero, dinero gratis en Estados Unidos, aquí estamos más bajo y empieza también lo mismo, ¿no? Nosotros, al contrario, como fondo, las tasas de intereses altas, que es lo que te paga pues, el CETE, por ejemplo, un banco, híjole, andaba en 8.5. La verdad es que cuando llega un instrumento de riesgo que te ofrece, aunque sea un 20, pues dices, no, hombre, pero es mucho riesgo, pues me voy por el 8.5. Pero ya ahorita 4, la gente está buscando dónde invertir su dinero y es donde digo,
ahorita son los momentos. ¿Por qué? Porque tienes un periodo de vida de las inversiones. Y si ahorita tú haces un edificio, en 3 años, cuando la economía naturalmente otra vez vuelve a estar arriba, tú ya lo vas a tener listo para vender. Si tú te esperas en 3 años, sí, va a haber mejor economía, vas a tener un poquito... Pero va a haber otros 10 edificios. Exacto. Y no, y ya vas a ir tarde en el tema de pues, la demanda, agarrar la demanda en el momento en donde más demanda hay, que es cuando empieza a recuperarse la economía. Entonces, eso es lo que yo siempre digo. Ahorita las valoraciones del venture capital o de las empresas pues ya no están tan altas porque sus ventas bajaron. Entonces, ahorita es un muy buen momento para invertir en venture capital, porque además el modelo de negocio de los capitales emprendedores de venture capital es: yo compro una parte de la empresa y después la crezco, ayudamos a que pueda crecer. Y por eso le das un gobierno corporativo, exacto. Le ordenas las finanzas. Y etcétera. a la vuelta en México son como 6, 7 años normalmente, la vendes, ¿no? O sea, vendes tu participación o vendes la empresa completa. Entonces, si ahorita inviertes, entre comillas, en una empresa con una evaluación más barata, pues en 7 años, si tú sigues lo típico de un ciclo económico, que son 10, que por historia así deben ser, no son forzosas, pues te va a tocar salir en el 7, que es el de los puntos más altos de la economía. Entonces va a estar más cara naturalmente, ¿no? Entonces, y porque es muchas veces lo contraintuitivo. Entonces, al menos que alguien nos esté escuchando, ahorita increíblemente hay que ser más selectivos, pero sí es muy buen momento para estar invirtiendo en las cosas buenas. Ok, entonces para los que nos están escuchando, ahorita es buen momento. Por lo que escucho, entonces, es complejo el mundo en el que estás, Gerardo, porque tienes al emprendedor con su proyecto, organizarle, estructurarle todo, y a la parte tienes al inversionista. O sea, tienes dos, digamos que dentro del propio negocio tienes 2 clientes muy importantes. ¿Cómo maneja eso un venture capital? ¿A quién le das prioridad? O sea, porque el inversionista te presta el dinero para que le vayas a fondear al emprendedor, y el emprendedor también espera que, oye, pues dame el servicio para que el día de mañana el inversionista recupere su dinero. ¿Qué haces tú ahí con esas 2 partes? Mira, por prioridad, pues es un tema de compromiso fiduciario, ¿no? Como un banco. O sea, mi inversionista siempre va a ser mi prioridad. Okay. Pero, por el otro lado, con los emprendedores siempre se los decimos. Nosotros, o al menos en el primer fondo, invertimos casi todo en capital, no en acciones, no en deudas convertibles, no en nada. Sí tenemos casos, pero normalmente era a capital. Acción a capital. Entonces yo decía, pues yo ya soy tu socio. O sea, yo ya, lo que te pase mal a ti, tengo me pasa mal a mí, ¿no? Real. Tangible. Entonces muchas veces nos pasa que pues, la operación de la empresa, de las empresas chicas, te consume y se te olvidan los reportes, ¿no? Y es como, no, pues ahí los números, ahí vamos, y sí cayó y no cayó. Entonces yo normalmente digo, entiendan una cosa. Sin raspar muebles. Ese es un problema. No nada más para mí, por mis inversionistas, que eventualmente va a ser un tema de, pues, ¿qué está pasando? Lo primero que cualquier persona te pregunta. Sino si tú no tienes información, estás tomando decisiones al aire. Y eso es súper, súper importante. Y como que muchas veces es que tú me estás pidiendo mucho y me exiges mucho y le tienes mucho miedo a que un fondo te esté exigiendo. Y es un tema donde digo, pues los primeros que deberían estar exigiéndose son ustedes, porque ustedes son también, o sea, la gran mayoría de las empresas de ese tipo, el porcentaje más grande lo tienen ellos. Entonces digo, mi interés y el tuyo están alineados perfectamente a que si a ti te va bien, a mí me va bien. Yo quiero que eso pase. Entonces, si tú crees que yo pedirte un estado financiero, un reporte de algo, es un capricho mío, no, tú lo estás viendo mal. La realidad es que es algo que nos va a servir. Tú vas a poder tomar mejores decisiones. ¿Y eso pasa? O sea, la gente cuando van contigo en un inicio, vaya, 2 preguntas. Uno, el que te va a hacer el pitch inicial y tú le comentas los requisitos, supongo que ahí tienes los que, uy, no, espérate, no traigo el balance al día y el estado de resultados. 1. Y 2, el que ya es emprendedor dentro del fondo. Quiero pensar que en la gran mayoría ya entendieron ese primer paso y sí te entregan con tiempo y forma, o todavía por este tema cultural que tenemos quizás de informalidad, todavía también ya siendo parte del fondo, todavía ves estos como problemas. Los de afuera es muy común que no lo tengan bien, o en su defecto pues te dan una proyección, ¿no? Y eso es parte de también, digo, depende mucho en qué etapa estés. La verdad es que si vas a pedir $500,000, esperaría que tengas muy, muy claro que todo tiene que estar perfecto. Quizás si tú apenas vas a arrancar,
se entiende, ¿no? También es un tema de, bueno, procúrate que tu negocio primero jale y luego lo andas analizando. En esa parte es muy común. Cuando ya son parte del fondo, es un tema cultural, como tú lo acabas de decir, y es un tema muy de encontrar un buen proveedor, un buen contador o un buen elemento para el equipo. Entonces, si bien lo que ya no nos pasa es que ya no lo ven como un estorbo, eso es lo más importante. O sea, nuestros emprendedores ya lo ven como algo que sí se tiene que hacer y entienden las ramificaciones y toman decisiones en base a eso. Pero hay muchas veces, y no lo entendemos, y es lo que nosotros empujamos a que no pase, la operación te gana. O sea, y te gana, ahorita en pandemia, pues era más importante salir a vender y estar y todo que pues preocuparte por eso. Pero al final de cuentas, lo que decía es, no sabes si lo que estás haciendo ahorita de rebote por todo esto está jalando o no y qué implicación realmente está teniendo en la empresa desde un punto de vista de capital, o sea, de dinero, ¿no? Entonces, si bien ya en los del fondo es muy raro, normalmente entienden que además nosotros tenemos una obligación de reportarla a nuestros inversionistas. Entonces, sí, pues digo, es un tema que a veces tarda y no tarda, que entre más rápido es mejor, pero te digo, sí, a veces que se entiende, ¿no? O sea, cambié de contador, pues va a ser todo un tema, un proceso de 2 meses en lo que se acople y hace todo bien. Pues digo, es parte de, pero definitivamente sí es algo que nosotros tenemos mucho de, necesito reportar, necesitas tú saber qué está pasando. Que muchas veces les digo, si lo que buscaste en mí en algún momento fue el capital inteligente, yo sin esa información no te puedo ayudar. Soy capital sin inteligente. O sea, pues no te puedo ayudar. ¿Qué te puedo ayudar si me dices nada más lo que tú me cuentas es en lo que te puedo ayudar? Queda muy, muy corto, ¿no? Quizá hay algo que tú no estás viendo dentro de los números que yo sí. Entonces, creo que en esa parte es en donde también los invito a todos. Yo sé que muchos dicen, no, son 3,000 pesos, o 5,000, lo que cuesta un contador. Que no, pues mejor los inviertes en otra cosa. Los estás invirtiendo en tomar mejores decisiones. Ese es mi mejor consejo. Son cosas que ahorita no puedes analizar, no puedes ver más allá, pero es algo que cuando quieras un inversionista lo vas a agradecer. Y siempre te lo digo de esta manera, mira. Si, normalmente los empresarios digo, si fuera tu dinero o el de tu papá, el que yo, la AppCap, estuviera manejando, ¿no te gustaría que las empresas donde tu papá estuviera invertido te rodearan el reporte o supieras qué está pasando? Ahí ya cambia, ¿no? Siempre. Si es mi lana, sí. Sí, si es mi lana, no, ahí sí, dame y cada día. Y eso es algo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque también ahorita hay que decir al inversionista, mucha gente cree que los fondos ya nacemos y ya tenemos lana, ¿no? Y la verdad es que no, nos toca ir a levantar dinero, ir con los lo que se llaman limited partners o LPs, ir con ellos, convencerlos de nuestra tesis, de nuestras capacidades, de que vamos a invertir en las cosas correctas. Entonces, vamos a poner, nosotros entendemos esa parte, pero decimos, cuando llegan los pitches somos muy, muy estrictos, pues decimos, ya sabemos qué se requiere. O sea, nosotros pasamos por ahí y porque necesitamos cumplirle al inversionista, es lo que te pido, ¿no? Entonces, no, es que me pides muchas cosas que no tengo. Pues, es que en el mundo ya real, donde ya quieres crecer así de rápido y tener tanta lana, así funciona. No digo que no hay de otras formas. Evidentemente hay gente que por confianza y porque le gustó la idea y todo, va y se avienta, ¿no? Eso definitivamente no somos la única fuente de fondeo, ni creo que lo seamos. Creo que en realidad somos una fuente muy limitada a ciertos proyectos, pero definitivamente si vas por ese camino, entonces decíamos, ¿no? El control y el reporte y todo eso es parte de lo que tienes que tener muy claro. ¿Cómo les ha impactado a ustedes en el Venture Capital y en tu mundo la pandemia? Tu expectativa inicial cuando nos encerraron a todos a la realidad, ¿cuál ha sido el delta ahí? Ha estado interesante. Definitivamente cuando nos empezaron a encerrar a todos, son empresas chicas que algunas tienen capital, otras no. Entonces sí te preocupa, ¿no? Lo primero que piensas es, Dios mío. Y pues la verdad es que los mismos cambios que nosotros tuvimos que hacer internos son los mismos que empezamos a ver con ellos. Normalmente nosotros lo que hacemos es, dependiendo el periodo, hacemos ciertas estrategias con cada uno, ¿no? O sea, ahorita hicimos uno que un profesor de IPADE nos hizo el favor de compartirnos y poder explotarlo más, que era dependiendo, eran 4 cuadrantes, era una cruz, por así decirlo, en donde, bueno, pues tenías mucho capital, pero tus ingresos se habían visto muy limitados, pues bueno, es un tema de espera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes cómo. Exacto. Oye, tienes muchos ingresos, pero no tienes capital. Bueno, es un tema de reduce tus flujos, o sea, tus gastos, y con lo que sí te sigue entrando, mantente.
Y ahí hubo varios, ¿no? O sea, hay uno que, oye, tienes ingresos, tienes capital, es momento de expanderte. O sea, tienes Ponte lana en el banco. vender cubrebocas. Exacto, tienes lana en el Palmeras. banco y tienes buen flujo, expándete y compra, Ya. pues, Ahorita compra hay empresas, oportunidades, adquiere, claro. exacto, porque tú estás en una posición ventajosa. Y obviamente la peor posición, ¿no? Tus ingresos se fueron y no traías capital, pues era un tema de reinvéntate o haz algo o ponle pausa al asunto, ¿no? Entonces, con todas hicimos eso. Hoy todas siguen operando, gracias a Dios. Muchas, la gran mayoría tuvieron que darle una vuelta completamente a la manera en la que generaban ingresos, a su modelo de negocio vital. Entonces, eso creo que al final de cuentas es algo que a mí me gusta mucho de las empresas chicas. Tienen esa flexibilidad y esa flexibilidad nunca se les puede olvidar. O sea, yo siempre le digo muchas veces a nuestras empresas, no se les olvide ser emprendedores. Porque es eso, ¿no? O sea, esa capacidad de un día para otro decir, Reinventar. tengo que hacer, tengo que mover, tengo que hacer, lo puedes hacer. En una empresa gigante, Imposible. en lo que estás viendo por dónde viene el golpe, ya te pegaron, ya andas en el suelo. Creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Eso es algo que te ayuda en este punto. Entonces, yo esperaba que el golpe fuera más fuerte para las empresas por ser chicas. Y no. La verdad es que fueron mucho más resilientes de lo que yo esperaba. Y digo, Dentro de eso, ¿cuál fue para ti, para Gerardo, cuál fue la lección más, la que te llevas de esta pandemia que sigue, pero de los últimos 6 a 12 meses, una cosa que puedas decir, este fue mi doctorado? es una cosa, pero la voy a combinar con otra. Échala. Y es la humildad. Si no eres humilde suficiente para cuando llegan este tipo de golpes, vas a caer en un problema. Porque tienes que saber que algo pasó mal, que no era tu culpa y que así está el mundo y tienes que tener la humildad de decir cómo cambio, ¿no? O sea, si ganaba 10 pesos y gano ahorita uno, pues ¿cómo lo hago para volver a ganar 10? Entonces, esa humildad... ¿La creo que humildad es- del emprendedor o del equipo, de la empresa o de quién? Por eso decía que lo iba a juntar. Porque al mismo tiempo, digo, ahí tenemos empresas en el portafolio que pues, desgraciadamente ya pararon operaciones. Las que siguen, y yo creo que seguirán, el equipo tiene esa humildad. El equipo, liderazgo, el emprendedor. humildad. Y eso es súper importante. Y obviamente al principio hubo un choque, ¿no? De no, es que ya veníamos y ya. Y esa parte es súper complicada hasta para nosotros, ¿no? Pues nosotros también veníamos de una cosa muy diferente. Estábamos en pleno fundraising, íbamos a empezarlo y pues párale porque ahorita nadie quiere invertir. Entonces, pues, y ese, tío, creo que mi doctorado es esa humildad y definitivamente ya lo habíamos aprendido con el primer fondo. Me queda todavía más claro que si bien un emprendedor tiene que tener la capacidad de ser el rockstar y poder llamar la atención y poder hacer muchas cosas, dentro de una sala de juntas tiene que ser humilde para escuchar, entender y entender que muchas veces, si mi punto de vista no está bien, no hay bronca, el tuyo también puede estar mal, no va a haber ningún problema y esa capacidad de cambio de un consejo de alguien que ya sabe qué va a pasar o que está viendo qué está pasando y lo analiza de una mejor manera, eso yo creo que es la gran diferencia entre un buen equipo emprendedor, una buena empresa en esta etapa y una que quizá, pues no quiso tener esa humildad, no quiso cambiar, no quiso aceptar ese consejo y puede estar que esté en problemas, ¿no? Yo me quedo con eso, así te digo, para mí es el equipo emprendedor es siempre, antes decíamos que era el 80%, ahora es el 100% de todo. Órale. ¿Hay algo que tú desearías haber hecho diferente? ¿O hay algo que te arrepientes? ¿O hay algo que no estás haciendo ahorita que te gustaría estar haciendo? Ejercicio. Yo creo que a mí también, en una de esas de YouTube y todo, no, si no sales de esta pandemia más flaco, Con dieta. 20 maestrías. Sí, no, nunca te faltó disciplina, tiempo. Yo decía, bueno, a ver, no andas de campamento, o sea, es una pandemia global y estás viendo cómo comer, dale leve a ser mejor persona en momentos de crisis. Que creo que quien tuvo la fortuna de mantener algo de estabilidad, sí lo pudo haber hecho, pero también creo que es una expectativa loquísima el decir, estamos en tiempos de crisis de pandemia, no sé qué está pasando con el mundo, voy a hacer ejercicio todos los días bien tranquilo. Meditar y Sí. escribir un libro. Creo que definitivamente sí es algo que nos tenemos que dar tiempo y ahorita yo ya lo empecé a hacer otra vez. El ejercicio. El ejercicio y Literal. meditar, definitivamente, porque el nivel de estrés que manejas no es sano. Y llega un punto en el que te das cuenta y dices, estoy siendo mucho menos productivo, ¿no? O sea, ya cuando estás en el celular, a mí me pasa mucho, y los doy como consejo,
Cuando ya empiezo a hacer cosas raras, cuando estoy en el teléfono, oye, bajé un jueguito y está divertido. Realmente decía, madre, estuve hoy 2 horas en esto, ¿qué me pasa? No, 2 horas que puedo haber hecho ejercicio y todo. Te entra ese clic y dices, espérame, algo estoy mal, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde definitivamente qué me hubiera gustado hacer, pues poder hacer más ejercicio, meditar y tomar un poco menos estresante esta situación. Creo que lo hice como me dio en Dios entender y como la situación me lo dio, pero definitivamente esos buenos hábitos creo que ya es momento de retomarlos. O sea, ya es momento ahorita de que quien siga, pues le haya afectado esto, se despierte, se vea en el espejo y diga, oye, hoy es el día en que ya tengo que ser esta persona y tengo que acoplarme a este nuevo mundo, ¿no? Si ya nunca va a regresar a la normalidad de antes, pues ¿cómo me adapto yo a esta nueva normalidad? Así como quizá a tu generación le tocó el 2008-2009 adaptarse a una normalidad completamente Yo empecé a trabajar diferente. en ese momento. Y fue A nuestros papás les tocó el el 94, de diciembre. todo eso, y Hiperinflación, la gente ¿no? sigue, ¿no? O sea, la gente sigue viviendo y el mundo no se acabó, y entonces ya es un tema de decir, bueno, ¿cómo vivimos con pandemia? ¿Cómo vivimos con las repercusiones de una pandemia? Salir, ponerte la corbatita, ir a buscar lo que tengas que buscar o ir a hacer lo que tengas que hacer. Yo creo que ese es algo que me hubiera gustado hacer durante estos 6 meses, que no lo hice, no me voy a amortizar, pero ya es un tema de hoy, o sea, todos los días dices, hoy ya voy a empezar bien, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que la dice un mentor, Bruce Etherington, y dice, get up, dress up and show up. Básicamente, párate, cámbiate o vístete y estate ahí, ¿no? Con la gente, ahí es donde te formas, ahí es donde nacen los suertudos. ¿Qué es lo que más te emociona a ti en los próximos 12 meses? ¿Qué te tiene como feliz y como ansioso, pero de lo bueno, tanto como persona o como negocio, en tu mundo? ¿Qué es lo que más dices, esto ya lo quiero? Con humor, la vacuna. Sin humor, ahorita ya retomamos a partir de septiembre el fundraising del segundo fondo. Entonces, definitivamente pues, es un gran reto. Eso yo creo que es lo que más me emociona de estos siguientes 12 meses. Veo cómo las primeras empresas del portafolio, el primer portafolio, ya están retomando un camino mucho más, así que de luz. Entonces, también sé que estos 12 meses va a ser muy buenos para las empresas que pudieron, ahora sí que sobrevivir estos meses complicados, pues son las que están, ¿no? Entonces, si había otra opción, bueno, quizá ya no está por ahí o por el mercado o ande pues patinando. Creo que eso me emociona por parte de mis socios de las empresas del primer portafolio. Personalmente, fíjate, yo creo que cometí un error de ponerle pausa en mi vida personal y fue un grave error y se los digo, no lo hagan o no lo sigan haciendo. ¿En qué sentido? Fue un tema de pues ahorita no haber familia, no, pues no, porque pandemia, ¿no? Y porque no sabemos qué está pasando y no ejercicio y muchas cosas que puse en pausa, proyectos personales, el podcast que estábamos platicando hace rato, pues cosas que puse pausa, ¿no? Y fue como a ver qué pasa. Y creo que fue un error, fue lo que te digo, creo que Dios me dio a entender, pero ahorita definitivamente personalmente creo que hay muchos proyectos que se han salido por el show up, porque en tu sillón y en tu cama nadie va a llegar a darte una oportunidad, al menos estar, ¿no? O sea, oye, pues con esto, ¿no? Y vamos a platicar y siempre sale algo bueno, siempre, si estás abierto a las cosas, las oportunidades pasan. Entonces, yo creo que ahorita estoy muy emocionado de todo lo que se deja venir, estas nuevas oportunidades, estos nuevos proyectos que te decía, oye, la gente está innovando. Tú no lo ves porque no se puede ver, pero hay gente que está innovando ahorita en cómo cambiar y cómo aprovechar esta nueva normalidad con nuevos modelos de negocio, nuevas formas de entregar servicios, nuevos productos de consumo, y eso es algo súper padre. Entonces, estos 12 meses yo los veo con mucho optimismo. Siempre va a haber ruido y siempre va a haber un loco en la silla presidencial o no. Eso es colores, sabores y de lo que sea. Tú tienes que pararte, hacer tu vida, vivir con ese contexto, entenderlo, tomarle ventaja a ese contexto, pero no puedes tomar decisiones en base a tu contexto. Tú tienes que tomar decisiones en base a ti y eso me emociona. O sea, creo que vienen 12 meses en los que gente enfocada y gente dispuesta a hacer las cosas son muy 12 meses donde empieza la curvita para arriba, ¿no? Entonces hay que agarrar eso. Hablando de la innovación, me acordé de ti cuando empecé a ver el podcast que lanzaron de Venture Café, para que lo puedan seguir ahí en Spotify.
Platícanos así nomás como por qué nació. Evidentemente fue hablando de este tema de innovación, pero ¿por qué nació y cuál es la finalidad del podcast? Fíjate, nació porque nos toca mucho ver pitches o gente que llega con nosotros que necesariamente no estudió muy bien lo que estaba pasando y como que llega y cree, ahorita lo que sí está muy de moda es ir con los fondos a pedir dinero. Sí, es como no, y como ahorita también todo el mundo ya según esto tiene un fondo, pero hay veces que los modelos de, como te decía hace ratito, hay modelos de negocios que no necesitan un fondo, necesitan tiempo y golpes y madrazos, exacto, pero definitivamente un fondo no. Entonces, como que viendo eso, siempre nos toca lo mismo, ¿no? Los estados financieros son, pues cada quien hace lo que quiere y doble como que contabilidad. Sí, o sea, entonces, como que dijimos, híjole, y nos pasa mucho que una de las misiones del AppCap era no desechar proyectos en base a eso, ¿no? O sea, oye, no está bien tu contabilidad, no, muchas gracias, no, híjole, no, vete, ¿no? Y no, siempre decimos, pues nunca sabes si el tema es poner un buen contador y estos chavos traen una idea muy buena, pues no es como que vas a invertir en un equipo porque, ay, este chavo es un gran contador. No que los contadores no puedan ser innovadores y hacer muchas cosas, pero definitivamente no es algo que pueda cambiar el rumbo de una empresa. Sí haciéndolo, pero son habilidades que creo que puedes poner en una empresa o adquirir vía contratar. O outsourcing. Exacto. Creo que son habilidades que no son vitales para emprender. Entonces, este podcast nace diciendo, pues yo en el AppCap no puedo agarrar y decirte, oye, a ver, Roberto, ¿qué te pasa? No, a ver, esto va a estar bien cabrón y te la vas a pelar. Entonces, viene esa... Fue como una, te lo digo sin decírtelo. Va a ser ese lugar en donde vas a escuchar la verdad. Ya. Vas a escuchar el decir, no lo hagas así, esto está mal, esto está bien, mi opinión, esto muy seguramente ha causado un problema. Entonces estamos hablando como el caminito y las ideas que te empiezan a pasar, ¿no? Ya tengo la idea, hijo, ¿con socios o solo? ¿Voy, pido lana o la meto yo? Son esas cosas que muchas veces, pues como yo fondo, no puedo decirlo así como tan abierto, porque además no puedo dar recomendaciones tan abiertamente, pero como Gerardo sí, y como Diego y como Federico, que son los que nos tengo el podcast. Entonces es esa parte, ¿no? O sea, esa parte de contarle a la gente que trae ese gusanito, pues que si bien es una friega emprender, y hacerlo bien es el triple de friega, yo siempre creo que vale la pena. O sea, ¿qué consejo le dirías a ese emprendedor que nos está escuchando, nos está viendo? De lo que sí puedes compartir, para llegar a sentarse con un fondo como el de ustedes o cualquier fondo serio, la cosa número uno que tienen que ahí check the box, de decir, tienes que llegar con esto, porque si no, ni para qué perdemos el tiempo. Claro. Yo creo que como fondo les diría una estrategia muy clara. Okay. Mucha gente, y el último episodio del podcast justamente es eso, el business plan. Hay gente que me ha llegado con, y te lo digo en serio. Una servilleta. No, 80 hojas, digo. 80, aquí está mi business plan. 80 hojas. Y digo, ¿cuánto te está haciendo esto? No, 6 meses. ¿Y cuánto has vendido? Nada. Güey, te equivocaste, hubieras vendido algo y créeme que hubieras llegado con una servilleta, pero con ventas y es mucho más impresionante. Entonces, ¿qué pasa cuando estás tan metido en hacer las cosas perfectas? Lo mismo que decíamos, pues te llega un estornudo de la economía, lo que sea, y tienes que innovar, tienes que moverte. Entonces, a un fondo le gusta mucho ver ese prueba y error, esa market fit, que ese producto quepa en un mercado y que la gente lo consuma. Eso nos gusta mucho porque es un tema de, bueno, ya sabes por dónde, ya vienes a pedir dinero de capital para expanderte, para crearlo mejor. O sea, no llegar en ceros con todos así súper cuadradito y, pero 0 ventas, pero está buena la idea. O sea, sí. Hay un fondo típicamente así, Hay un fondo, la verdad, hay de fondos a fondos. Hay de fondos a fondos, hay fondos que son de ángeles y funcionan muy bien y definitivamente jalan. Un fondo tal cual, así como de venture capital o de capital semilla, difícilmente sin ventas y sin tracción te va a poder meter dinero. Mucha gente dice, es que ustedes los fondos siempre quieren ya ventas. Es que sí, porque como te decía, necesito el home run. O sea, yo busco el home run. Entonces, yo creo que... Y hay muchos inversionistas que las ideas les gusta. O sea, y oye, esta idea me gustó. Va, yo le entro contigo desde el principio. Entonces, y suele pasar, y eso el consejo es, por tesis, por ticket, por timing, no crean que un fondo es la única manera en la que se puede emprender. Definitivamente ese es mi mejor consejo, es lleguen con una estrategia clara, cómo crecer,
cómo hacer las cosas, qué equipo necesitas, por qué el dinero que necesitas lo vas a hacer, ¿Para qué? cuáles son las ¿Qué vas a metas, usar el dinero? cuáles son las metas que te vas a comprometer conmigo como fondo para que llegues. Entiende cuál es el modelo de negocio de un fondo, que en 2, 3 años te voy a pedir que levantes más lana para hacerlo más rápido y más lana para hacerlo más rápido. Entonces, y eventualmente es irte diluyendo más y más y más. Entonces, el tema de control para ti no debe ser un... ¿no? Sí, es que si yo no- ahorita te preocupa soltar el 10%. Sí, no, olvídalo. O sea, va a olvídate. llegar un fondo más grande, te va a pedir 20, 25. Entonces, ¿y por qué? Mi negocio es vender mis acciones, no quedarme para siempre, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante. Y al mismo tiempo, ya para no tardarme tanto, mi mejor consejo es platiquen con la gente. O sea, a mí mucha gente me manda LinkedIn, sí, pues al menos platico y pues claro que sí, tengo 5, 10 minutos, media hora, invítame, platicamos, cuéntame de tu negocio. Creo que es muy diferente porque me ha tocado que me invitan eso y casi quieren que les haga la tarea, ¿no? De que, mira, aquí está el pitch y qué le muevo y qué le hago. Una cosa es, oye, vamos a platicar y con el gusto del mundo y verme enamorando, así como si estuvieras vendiéndome la idea con todo el gusto del mundo. Ok, va. Y para ir cerrando, Gerardo, platícanos, porfa, tus 3 centavos. Te los voy a definir. Mis 3 centavos para mí, son el día de mañana que ya no estés, muy en el futuro, hayas hecho todo lo que quisiste hacer, trascender de la forma que quisiste, pusiste los edificios, las empresas ahí para tus hijos y tus nietos. 3 cosas, 3 verdades, 3 lecciones, 3 valores que tú dices, ya no quedó ningún registro mío, ni del AppCap, ni mi podcast, ni nada, pero dejé estas 3 cosas para la humanidad. ¿Cuáles fueran para ti tus 3 centavos? Me gustaría creer que poco o mucho el granito en el ecosistema emprendedor, al menos en los emprendedores y lo que siga y lo que sigue y lo que siga es esa honestidad, si es algo malo, los errores pasan y esa perseverancia de hacer las cosas. Me gustaría creer que hay un granito de arena que he dejado en ese cambio, al menos mental. Yo creo que en un tema más personal, siempre me gusta que la gente que conozco me vea accesible y que ellos mismos, por eso mi consejo siempre en todos los que me dices, habla con la gente no, o sea, tú estás dispuesto a dar tu tiempo, siempre es un sí, ¿por qué creerías que alguien no? Entonces, esa parte creo que como sociedad y comunidad nos falta mucho eso. Yo trato de siempre ser accesible. Hay veces que no tengo tiempo, lo que sea, pero siempre trato, ¿no? O sea, accesible / humilde, quizás, sí, para tener ese tiempo. Para nunca sabes de quién te pueden venir las cosas. Definitivamente eso yo creo que eso mi centavo es, aprende que nunca sabes realmente de quién te pueden venir las cosas. O sea, me ha tocado, te cuento una experiencia muy padre, un mesero que quería abrir un restaurante y todo, y estuvimos platicando, de repente ya se rompió la comunicación, pero te lo juro que si hubiera seguido, yo lo había invertido en su restaurante porque sabía perfecto de todo y era una gran persona. Entonces, pues realmente nunca sabes de dónde te puedan salir las oportunidades. Y la peor persona es, creo, la que cree que ya lo sabe todo y cree que ya no necesita de nadie. Siempre vas a necesitar de alguien. Entonces, ese era mi segundo centavo. Y el tercero, que esa frase me gusta mucho, definitivamente. Creo que con todo lo que te conté de ingeniería civil y maestría y en el momento y la enfermedad, las cosas malas son parte también de un plan maestro que termina siendo bueno. Si las cosas no están bien, es porque no es el final. Y si bien esa cosa mala la puedes ahorita ver como lo peor y por qué me pasó esto y te desgarras en entenderlo, yo le digo, pues ya te movieron el volante de ese lado, la vida o lo que te haya pasado, ahora es un camino nuevo y agarra las oportunidades de nuevo camino, ¿no? Entonces, es algo que me gustaría dejar un poco más. Entonces, creo que me falta trabajarlo un poquito más en desarrollarlo con la gente, pero y porque es horrible. Te pasa algo malo y lo ves como algo malo porque no está acorde al plan. Es el final, ahí, no me está saliendo. Y no está acorde al plan, ¿no? Entonces, pues yo te digo, pues así como que el plan con el cual entra carrera, el plan con el cual entra la maestría, el plan con el que según yo he hecho mi vida, ahorita no existe. Entonces, y no por eso, y al contrario, va creciendo y vas haciendo mejores cosas. Siempre y cuando entiendas que las cosas malas son parte también de un plan mucho más grande, en donde creo muy fervientemente que la frase, si al final no, o sea, si al final de las cosas, o tú crees que al final no están bien las cosas, es porque no es el final y va a haber algo mejor. Buenísimo. Te quiero agradecer por tomarte tu valioso tiempo, ahorita más en pandemia, yo sé. Te quiero reconocer enormemente el trabajo que hacen en LabCap, que los conozco pues ya de hace algunos añitos.
Para los que estén interesados en buscarte tanto a ti como tu podcast o conocer un poquito más del LabCap y propiamente el levantamiento de capital, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir, mi correo es gerardo@labcap.mx. LabCap es L-A-B de burro, C-A-P, del laboratorio capital.mx. Mis redes sociales creo que todas están abiertas. Gerardo Herrera Velasco, creo que en Instagram soy Gerardo HB72, no soy tan influencer. Y el podcast es Venture Café Podcast, tanto en Spotify como en Instagram. Ahí nos pueden seguir, yo feliz de platicar con quien sea y no me tienes que agradecer nada, la verdad es que gracias por invitarme, encantado de estar aquí y volvernos a ver, hace un chorro no nos veíamos. Buenísimo. Última pregunta, ¿cuál es tu definición de extraordinario? Ponerle trabajo al ordinario. Creo que todos tenemos la capacidad de ser extraordinarios, pero todos empezamos siendo ordinarios. El trabajo creo que es la diferencia en ser y no ser extraordinario. No lo puedo topar. Muchas gracias. Este fue un capítulo más de Mis 3 centavos con Roberto Ibarra, gente extraordinaria. Yo soy Roberto, Gerardo Herrera. Síganlo. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.